Bien, entonces, hemos dicho que la descentralización es un medio. Entonces, ¿por qué es un medio y por qué es tan importante para Bitcoin? Y quizá no lo sea en otros ámbitos de la economía y en otras criptos. Tampoco quiero desviarme de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Pero me gustaría que esa idea pues, que se quede cementada, ¿no? Entonces, ¿por qué la descentralización es importante como un medio? Pues porque el dinero fiat tiene estos dos problemas que ya quiero reiterarlo porque creo que es lo central que hay que entender de Bitcoin. Tiene el problema de la oferta arbitraria, en la gran recesión lo vimos con los rescates y lo vemos en otro tipo de desventuras de los gobiernos, y tiene la censura. Entonces, la descentralización lo que hace es elimina este factor central, este órgano de burócratas que puede manipular la oferta y puede censurar. Y simplemente cuando decimos descentralización es reemplazar estas entidades que son humanos, un grupo de primates que se corrompen y que fallan, por un software. Entonces, esto es lo que entendemos por descentralización. Y como Bitcoin es un sistema distribuido, que al final, de nuevo, esto lo vamos a ver en más detalle cuando Juan explique cómo funciona Bitcoin, se consigue que no haya una sola entidad que pueda unilateralmente hacer cambios ni a la oferta ni censurar. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes atributos de Bitcoin que lo diferencian del dinero fiat? Que la oferta monetaria no se puede alterar unilateralmente, es fija. Y ojo, que fija no quiere decir que no se creen nuevos bitcoins, porque se crean siguiendo un patrón predeterminado. Lo que es importante es que la función de oferta, quizá debería haber dicho aquí, no pueda alterar a nadie. O sea, ni Satoshi Nakamoto, ni el cypherpunk más influyente puede decidir, puede levantarse mañana y decir, oye, vamos a crear nuevos bitcoins para rescatar a mi primo Raimundo que tiene un problema económico, o a mi primo que tiene una empresa que necesita un rescate. Esto no se puede hacer con Bitcoin. Y lo mismo con la asistencia a la censura. O sea, Bitcoin es un sistema bajo el cual cualquier persona puede abrirse una billetera y cualquier persona puede transaccionar. Y esto es así porque no hay un órgano central que decida quién puede abrir una billetera y quién puede transaccionar. Amaya pregunta si podría existir un consenso para que haya más de 21 millones de bitcoins. O sea, el límite de 21 millones lo vamos a explicar ahora. Y yo creo que esta pregunta es muy buena y habría que pensar, yo creo que la podemos abordar ya sea Juan en la cuarta sesión o yo en la quinta sesión. Porque realmente, como digo, esta oferta monetaria, no hay un solo órgano, una entidad que la pueda alterar. Si no, tendríamos un problema y estaríamos en el mismo problema de siempre. Tendríamos el mismo sistema que tenemos actualmente. Entonces, ¿cómo se decide la oferta? Pues mediante lo que se conoce como un consenso, que es a lo que se refiere a Maya. Y es, mire, todos los participantes que están distribuidos, que participan de la red, deciden qué versión del software instalar y con qué límite de la oferta. Entonces, no hay una unilateralidad en la toma de normas, sino hay pues un consenso social. Y esto es algo que vamos a ver, yo creo que probablemente, como digo, en el cuarto o en el quinto vídeo. Pero buena pregunta. Y además introducimos el límite de 21 millones que quiero explicar. Entonces, hemos visto que estos dos son los atributos principales y vamos a ver un poco en más detalle ambos, ¿no? Entonces, primero, la oferta monetaria fija. Aquí en Bitcoin, como hemos dicho, nadie puede crear nuevos Bitcoins para rescatar a Lehman Brothers. Esto es fundamental que lo entendamos. ¿Por qué? Pues porque en el propio software monetario viene dada una función de oferta que tenéis aquí representada a modo gráfico. En el eje Y, aquí en el lado derecho, tenéis los millones de Bitcoin que se están produciendo. En el eje X, los bloques, que podemos pensar en una aproximación temporal, son una representación también del tiempo. Y aquí, de hecho, que no lo había visto, en la parte superior del eje X tenéis pues, los años, ¿no? Entonces, podéis ver cómo Bitcoin tiene una función que se va aproximando hacia un límite de 21 millones. Entonces, la oferta de Bitcoin está definida por esta función que está en el propio software, en el propio código que creó Satoshi Nakamoto y que es muy importante que entendamos, no ha sido alterada desde 2009 y no hay ninguna expectativa de que sea alterada en un futuro. Desde luego que no lo va a ser de forma unilateral, porque Bitcoin está diseñado de forma descentralizada. Entonces, la política monetaria de Bitcoin no se puede alterar y además, muy importante, puede ser auditada por cualquiera que ejecute el software en un nodo de Bitcoin. Entonces, esto que os estoy diciendo yo, no necesitáis confiar en mí. Podéis vosotros mismos instalar
ejecutar el software de Bitcoin y auditar que efectivamente la función de oferta sigue este patrón. Y ahí es donde una de las máximas de Bitcoin entra en juego, que es la idea de no confíes, sino que verifica tú mismo. Y Bitcoin permite que cualquiera pueda verificar. Y de nuevo, Juan Pablo, en la sesión próxima, en las dos próximas, que van a tener un enfoque más técnico, os va a explicar toda esta cuestión. Entonces, cualquiera puede auditarla. La tasa de inflación cae aproximadamente un 50% cada 4 años. Y hay un límite, como digo, de 21 millones de Bitcoins. Y nunca se van a producir más. Si se producen más, será en una derivada, en un cambio que se haya hecho, pero en el Bitcoin que todos estamos usando, se va a mantener esta función de oferta que se espera que alcance se acerque a este límite en el año 2140. Cada 4 años, lo que se conoce como la caída de la creación de Bitcoin se conoce como el halving, porque se reduce a la mitad la producción, la recompensa de Bitcoins por cada bloque, y esto lo diferencia mucho del sistema monetario actual, ¿no? Como decía, el Banco Central puede decidir mes a mes cuánto dinero crea. En Bitcoin esto no es así. El software lo decide y además viene predeterminado y predefinido desde 2009. Y este es el primer pilar de la propuesta de valor de Bitcoin y lo que lo diferencia del sistema monetario vigente, fiduciario, basado en la confianza. Nemo Reyes comenta que es descentralizado. Sí, correcto. Y es descentralizado, como digo, para conseguir estos dos pilares de su propuesta de valor. El primero, pues ya lo hemos dicho, esta oferta fija. Y el segundo elemento que da valor a Bitcoin es la universalidad, la resistencia a la censura. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que es un sistema abierto, cualquiera puede crearse una billetera y puede realizar transacciones independientemente de su raza, de su sexo, su religión, su ideología, su nivel de renta. El software de Bitcoin no excluye a nadie. Cualquiera puede, como digo, transaccionar libremente con cualquier parte del planeta. Esto pensemos que es algo demoledor, es algo muy revolucionario, que rompe totalmente con lo que tenemos actualmente, donde es muy difícil hacer un envío de dinero a ciertos territorios, es muy complicado. Podemos pensar enviar dinero desde España pues a Somalia. Yo no sé ni cómo empezaría a hacerlo, mientras que con una billetera de Bitcoin sería algo trivial. Si tienes un amigo en Somalia, le dices, oye, bájate una billetera de Bitcoin y te envío unos satoshis, unas fracciones de Bitcoin. Y el dinero va a llegar de España a Somalia pues sin ningún problema. Sin fronteras, pues porque las transacciones no pueden ser censuradas. ¿Y esto cómo lo consigue el software? De nuevo, tampoco quiero extenderme aquí demasiado porque ya estaríamos entrando en la parte técnica que vais a ver en profundidad en las próximas 2 sesiones, pero solo como un pequeño sabor de lo que se viene, lo que hace que Bitcoin sea resistente a la censura es una distribución geográfica muy amplia de la minería. La minería de Bitcoin es un mecanismo que sirve para validar transacciones y para incentivar a los mineros a que validen las transacciones de forma honesta, sin hacer trampas, si queremos, y la distribución, la descentralización de la minería es un factor muy, muy importante para asegurar que sea un sistema universal. Y esto es Bitcoin. Bitcoin es una revolución monetaria, no es el primer dinero digital, no es el primer sistema open source, es el primer dinero descentralizado digital y que tiene una oferta monetaria fija y es universal y resistente a la censura. Estas son las 2 propuestas de valor y habría que pensar, por ejemplo, y podemos especular, qué ocurriría si se perdiese una de ellas. Quizás esto ya sea pues un paso más, los que estéis aproximándoos a Bitcoin, pues yo creo que aquí tenéis ya mucho contenido para haceros una idea de lo que es y un poco las motivaciones que hay detrás, pero también podemos empezar a cuestionarnos ciertas cosas como ¿qué ocurre si Bitcoin pierde la oferta monetaria fija? ¿Qué ocurre si Bitcoin pierde la resistencia a la censura? Entonces, este tipo de preguntas nos las podemos hacer y yo creo que nos las vamos a formular en la última sesión del curso cuando vayamos a analizar un poco los riesgos para el futuro de Bitcoin. Porque evidentemente, como todo, Bitcoin tiene también sus riesgos. Todo esto lo vamos a ver en la 5ª sesión. Además de hablar de Bitcoin como inversión, vamos a pensar un poco en estos riesgos a la propuesta de valor de Bitcoin. En definitiva, esto es lo que diferencia a Bitcoin del dinero fiduciario y pensemos que un dinero con una oferta monetaria fija o predeterminada y resistente a la censura, pues podría tener efectos sociales y económicos muy positivos. Y seguro que muchos de vosotros os imagináis algunos de ellos simplemente siguiendo esta presentación.
Entonces, ahora voy a ir con los comentarios, que hay algunas preguntas, pero para cerrar este apartado, los efectos sociales y económicos pueden ser positivos en materia de creación de riqueza. Pensemos que actualmente esas distorsiones monetarias de los bancos centrales que deciden arbitrariamente crear dinero o destruir dinero causan muchas ineficiencias económicas, pues como pueden ser crisis bancarias, crisis financieras, crisis económicas, etcétera. Entonces, con Bitcoin quizá podríamos tener un sistema económico mucho más eficiente precisamente porque tenemos esta función de oferta predefinida y no hay distorsiones. Esto no hay quien lo cambie. El software incluye esta función predeterminada y la economía puede guiarse, puede ser una vara de medir que no pueda ser alterada. Y esto puede tener efectos muy positivos si tenemos una economía que funciona en base a las bases del libre mercado y el capitalismo, pues podemos aumentar la productividad, innovar, comerciar y, en definitiva, tener una economía eficiente basada en un patrón monetario que no puede ser alterado. Luego, también puede tener efectos sociales y económicos muy positivos en materia de distribución de esa riqueza. Primero la creamos. Vale, creación de riqueza, esto yo creo que nos debe preocupar a todos, ¿no? Porque si no tenemos riqueza, pues malamente vamos a distribuir nada. Y luego están las cuestiones, pues como digo, distributivas, ¿no? Que ya pues responden a la ideología que pueda tener cada uno. Pero la distribución de la riqueza también tiene un elemento monetario. Pensemos que actualmente en el sistema monetario pues hay ciertos estamentos o ciertos sectores de la población que se benefician enormemente de estar cerca de la producción de dinero. Pues hemos hablado ya de los bancos, del sector financiero, pero hay muchos otros, ¿no? Vivimos en un sistema bajo el cual el crédito gobierna gran parte de la actividad económica. Y si uno es rico, si uno ya es pudiente, pues tiene acceso al crédito, mientras que el pobre no lo tiene. Ya estamos incluyendo un juicio de valor, un aspecto normativo en el ámbito monetario. Entonces, ¿cómo puede Bitcoin alterar eso? Al tener una oferta rígida, el crédito se vuelve mucho más difícil de emitir. Tampoco quiero aquí detenerme demasiado porque yo creo que nos salimos un poco del alcance, pero pensemos que si la oferta es rígida, la tendencia de precios en la economía va a ser hacia la deflación. Y eso puede producir una distribución más equitativa, quizá, o más justa. Y eso, la palabra justa, va a depender mucho, como digo, de la ideología de cada cual, pero quizá más justa de la riqueza. Y para acabar, este sistema monetario, con esta oferta rígida y universal, puede poner ciertos controles al poder estatal. Yo diría que no va a eliminar al Estado, pero sí de alguna manera fiscalizar la actividad estatal. ¿Por qué? Pues porque el Estado no puede financiar sus empresas mediante la impresión de dinero, porque no se pueden imprimir nuevas unidades monetarias, como ha quedado muy claro a lo largo del vídeo. Entonces, eso puede de alguna manera asegurar que cualquier iniciativa del Estado tenga que contar con el beneplácito de los ciudadanos, porque si no, eh, me refiero con el beneplácito, pues con aceptación vía impuestos. Lo que no puede hacer un Estado es financiarse de forma insidiosa imprimiendo dinero. Entonces, aquí de nuevo, quizá un control, no sé si llamarlo más democrático, pero un control donde el individuo amplía la esfera de su autonomía frente a la del Estado. ¿Por qué? Pues porque el individuo puede tener este activo escaso y universal. Mientras que actualmente no puede, porque el Estado puede diluir la moneda, como vemos en muchos casos y en muchos países. Si queréis un poco profundizar más en estos aspectos sociales y económicos, pues os recomiendo mi libro, que yo creo que es el mejor, el mejor libro que vais a encontrar sobre la materia, está en Amazon, y aquí entro a detallar un poco pues, estos y otros factores positivos que podría traer Bitcoin a la economía global. Entonces, este lo podéis encontrar en vuestras tiendas habituales, online o incluso en vuestras librerías. Bitcoin lo cambia todo. Y también yo creo que en Alpha Bitcoin, obviamente, pues suscribiros a la página web si ya no lo habéis hecho, si no lo habéis hecho ya, y aquí en Alpha Bitcoin, pues también de vez en cuando yo creo que vamos a tener algún café, alguna tertulia más filosófica para debatir este tipo de cuestiones que también son muy interesantes y que para algunos no son ni siquiera tangenciales a Bitcoin, sino que son un poco el pilar o la razón principal por la que se interesan por Bitcoin. Yo realmente también me incluyo, a veces me pongo el gorro de inversor porque me gusta mucho participar en los mercados financieros, llevo ya 10 años haciéndolo y bueno, es una de mis actividades principales, pero también me gusta el debate filosófico y aquí en Alpha Bitcoin pues lo vamos a seguir también de cerca. Entonces, algunos comentarios antes de seguir. Si Bitcoin no es si Bitcoin no es modificable, ¿cómo actualizan algunas cosas tipo Segwit, Taproot? ¿Quién decide eso?
Muy buena pregunta. Y aquí yo creo que de nuevo, como en este apartado estamos intentando ceñirnos a la parte más ideológica, filosófica, creo que tampoco me quiero extender demasiado, pero diría un poco, volviendo a lo que decíamos antes, los cambios se deciden siempre mediante consenso. Y hay algunos cambios que rompen con las normas anteriores, que es lo que se conoce como un hard fork, y hay cambios que son compatibles con las normas anteriores. Si lo pensamos en una constitución, pues pensemos los pilares de la constitución, que en Bitcoin pues, podrían ser estos, la universalidad y la oferta monetaria, y uno puede hacer ciertos cambios por encima, pero que no choquen con los que ya existen. Y eso es lo que se conoce como un soft fork, y lo que hace es, pues, no obligar a todo el mundo a actualizar de versión, sino que tiene una compatibilidad con las versiones pasadas y se mantiene el consenso, que es lo importante en Bitcoin. Entonces, sí se pueden hacer ciertos cambios, pero lo importante es que es muy difícil o realmente es imposible cambiar los cimientos de la propuesta de valor, porque si los cambias, creas otra moneda, lo que se conoce como un hard fork, y ya estás en Bitcoin Cash o estás en, pues ¿cuál es la otra? BSV o otros forks de Litecoin u otros forks de Bitcoin, ¿no? Entonces es importante entender, diferenciar entre el hard fork y el soft fork y entender siempre la idea del consenso. Pero muy buena pregunta de Laure. Luego, Miguel pregunta, ¿qué ocurre si los mineros dejan de trabajar? O sea, realmente los mineros, vamos a volver aquí, que están distribuidos por el mundo, pueden dejar de trabajar un porcentaje. Si todos dejan de trabajar, es porque Bitcoin se ha ido a cero. Y me explico. Y de nuevo, esto lo va a profundizar, lo va a explicar en más profundidad Juan, ¿no? Pero la minería de Bitcoin es un sistema de incentivos. Y los mineros trabajan a cambio de una recompensa, no trabajan gratis. Entonces, a los mineros se les paga para que actúen de forma honesta, y de forma honesta quiere decir aceptando todas las transacciones y no excluyendo a nadie, y se les paga un incentivo que se paga en forma de bitcoins, de recompensas de bloque y de comisiones de transacción. Entonces, un minero puede dejar de trabajar, pero si lo hace, probablemente sea, pues, o porque el Estado le esté coaccionando, como pasó en China, que prohibieron la minería y los mineros migraron a otros territorios, o porque está gastando más en minar. La minería de Bitcoin es un proceso económicamente y energéticamente intensivo, que tiene un coste muy alto para quien la comete. Entonces, si el coste de minar es superior a la recompensa, imagínate que tú eres un minero y estás gastando electricidad y te sube mucho la factura de la electricidad. Pues probablemente dejes de minar y no pase nada. Pero vas a dejar de minar por una lógica económica, porque la recompensa que te paga la red de Bitcoin es menor a el coste que tú tienes que asumir para minar Bitcoin. Entonces, es un sistema que tiene unos equilibrios. Yo creo que tiene unos equilibrios muy sólidos, donde se incentiva a todos los participantes a actuar de forma honesta y donde no hay ningún problema si una parte de los mineros dejan de minar. Y como digo, si todos dejan de minar es porque Bitcoin se ha ido a cero, que es muy improbable, obviamente, y tendría que haber pasado algo pues catastrófico con el código o con el precio, ¿no? Pero en principio los incentivos en ese sentido son sólidos para mantener pues, una cierta potencia de minería que asegure la red. De nuevo, esto en la próxima sesión, creo que es, o la siguiente, Juan lo va a explicar en más detalle cómo funciona la minería y estas cuestiones. Espero que se haya respondido a la pregunta y si no, pues podéis lanzar otra y luego lo aclaramos más, Miguel. Luego, Mr. Black dice que dejan de facturar. Creo que se refiere a los mineros. Pues sí, dejan de facturar. Y luego, Crypto menciona que un caso particular de un familiar en Estados Unidos que recibió una carta de su banco diciendo literalmente que no compre criptomonedas y que vamos por el buen camino. Pues yo estoy muy de acuerdo, porque al final el banco, desde luego que no es amigo de Bitcoin, porque Bitcoin, como podéis concluir, le quita mucho poder al sistema financiero. El sistema financiero actual, pues depende mucho de que el Estado esté inyectando dinero para crear burbujas inmobiliarias en otros activos, y Bitcoin rompe completamente con eso. De hecho, y esto es algo que podemos un poco hablar en futuras sesiones en Alpha Bitcoin, pero volviendo a las implicaciones o los efectos sociales y económicos, pensamos que el sistema financiero actual se basa en la inflación. Como hay inflación, pues puede emitir más deuda y cada vez se lleva una parte más grande del pastel. Con Bitcoin esto cambiaría, porque probablemente habría una deflación secular
que haría la deuda mucho más costosa. Y eso tendría efectos a nivel distributivo de la riqueza, en mi opinión, hacia una distribución más equitativa de la riqueza y también menos desigual, que tampoco, no tienen por qué ir de la mano, porque al final lo que es justo para uno igual es lo que no es lo menos desigual. Pero yo creo que Bitcoin, si bien no va a crear una utopía o distopía, mejor dicho, comunista, donde todos somos iguales, sí que va a reducir un poco el nivel de desigualdad tan abyecto que vemos hoy en día, ¿no? Donde tienes gente como Elon Musk o Jeff Bezos que se la sopla todo, que hacen lo que les da la gana y no, donde tienen una cantidad de dinero tan ingente que es que no es ni comparable con el resto de la población. Entonces yo creo que esa distribución tan asimétrica de la riqueza que vemos actualmente, con Bitcoin podría un poco corregirse hacia algo un tanto más equitativo y menos desigual. Luego, Amaya pregunta, muy interesante el punto sobre el contexto histórico. ¿Se amplía en el libro? Sí, correcto. El libro empieza con el contexto histórico, con un poco también alguna experiencia personal mía y yo la gran recesión me la seguí muy de cerca porque me empecé a interesar en ese momento por los mercados financieros y la verdad que me recreo bastante en ese episodio de la historia de Bitcoin y me gusta mucho. Creo que es muy relevante para entender un poco dónde está actualmente Bitcoin. Entonces sí, en el libro podéis ampliar un poco esa visión del contexto histórico de Bitcoin. Luego, Laure Gilio dice si Bitcoin Cash fue la que no quiso modificar algo y por eso se bifurcaron. En realidad, Bitcoin Cash quiso modificar de más, quería ampliar el tamaño del bloque de Bitcoin para pues tener más volumen de transacciones. Algo que a priori puede parecer que tenga sentido, pero que realmente si uno empieza a ampliar el tamaño del bloque, se pone en jaque la descentralización. Se hace más difícil que todo el mundo pueda participar de la red y si recordemos que si Bitcoin no es descentralizado, pues todo esto no es alcanzable. Y pues es un esfuerzo fútil que está destinado al fracaso, como yo creo que Bitcoin Cash ya ha fracasado y va a continuar fracasando. Es una pésima shitcoin y no tiene ningún espacio, ningún sitio en el mundo. Entonces, buen comentario, gracias por la pregunta, pero ese era el problema, esa era la disyuntiva de Bitcoin Cash, que querían ampliar el bloque pensando que así podrían tener un mayor throughput de transacciones, mientras que Bitcoin opta por otra fórmula para ampliar las transacciones que sí que respeta la descentralización, que es la Lightning Network. Tampoco quiero entrar aquí en esto, pero los que queráis un poco informaros más al respecto, pues podéis buscar Lightning Network y entender un poco la fórmula de escalabilidad por la que ha optado Bitcoin. Siguiendo, Javier comenta que cuando salgan las CBDCs veremos a los bancos corriendo para abrazar Bitcoin. Pues es un buen punto, la verdad que es muy, muy buena reflexión si los propios bancos comerciales van a huir de las CBDCs o igual van a ser excluidos, ¿no? Porque con las CBDCs entiendo, para quien no lo sepa, las CBDCs son las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, lo que viene a ser como un euro, pero digital, emitido por un banco central. Y entiendo que la gran diferencia es que una vez se emitan, va a haber esto. El cliente, o sea, va a tener una cuenta no con el banco comercial, como lo tenemos actualmente, sino con el propio Banco Central. Y es un escenario realmente aterrador porque da un poder aún mayor a los estados y a los bancos centrales. Si actualmente el poder que detentan ya lo abusan, causando todos estos perjuicios a la población, no queremos pensar, o igual mejor pensémoslo, qué van a hacer cuando tengan las CBDCs. Todo tipo de políticas nefastas y desventuras. Entonces, no me parece nada descabellado pensar que los propios bancos comerciales busquen ampararse en, no sé si jurisdicciones más amigables hacia la libertad bancaria y nazca una banca libre basada en Bitcoin. Me gusta el comentario. Me gusta el comentario, Javier, y sí, muy buena reflexión para seguir dándole vueltas, desde luego. Entonces, si os parece, vamos a seguir un poco. A ver si me coloco con la presentación. Seguimos con la presentación. Llevamos ya casi 50 minutos. Gracias a todos por los comentarios. La verdad que es una gozada poder intercambiar ideas.